How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. Él fue sentenciado como criminal, condenado a muerte por el imperio, abandonado por la sociedad y olvidado por la historia. Pero en sus últimos momentos, colgado en una cruz al lado de Jesús, escuchó una promesa que lo cambiaría todo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué sucedió con el alma de este hombre entre su muerte y el cumplimiento de esta palabra? ¿Dónde estuvo exactamente entre la cruz y la eternidad? El silencio de las Escrituras entre estos dos puntos esconde una de las más profundas revelaciones sobre el alma humana, la muerte y la promesa divina. La tarde avanzaba y el cielo comenzaba a oscurecer en pleno mediodía. La multitud que se burlaba ahora comenzaba a dispersarse, pero en lo alto de aquel monte, el Gólgota, 3 siluetas continuaban colgadas entre el cielo y la tierra. En medio de ellas, el Hijo del Hombre, y a su lado, 2 hombres marcados por la culpa. Uno de ellos, vencido por el dolor, abrió los labios para proferir algo que no era insulto ni desesperación, sino un clamor humilde: «Recuerde de mí cuando entres en tu reino». Estas palabras, registradas en Lucas capítulo 23, versículo 42, atravesaron los siglos cargadas de fe, arrepentimiento y súplica genuina. Era el retrato de un alma que, incluso en agonía, reconoció la realeza de Jesús y su poder para salvar. El silencio que siguió fue roto por una respuesta que cambió el destino eterno de aquel hombre. Con voz firme, pero cargada de compasión, Jesús dijo: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». La promesa se hizo allí, en medio del dolor y de la injusticia, revelando que ni siquiera la cruz era obstáculo para la gracia divina. Esta declaración no fue solo un consuelo para un moribundo, sino una revelación profunda sobre la naturaleza del reino de Dios. Jesús no prometió liberación física ni postergación de la muerte, sino que garantizó algo infinitamente mayor: presencia con Él, incluso en aquel mismo día. Las palabras de Jesús fueron directas, sin espacio para duda. Hoy, no mañana, no después del juicio, sino en aquel exacto día. Pero, ¿qué exactamente significaba eso? ¿El alma del ladrón sería inmediatamente llevada al paraíso, o habría algo más entre la muerte y ese destino glorioso? La declaración de Cristo ha provocado debates teológicos a lo largo de los siglos, pues no solo consuela, sino que también desafía nuestra comprensión del tiempo y de la eternidad. Lo que para los hombres era el fin, para Jesús era el comienzo de una nueva realidad espiritual. La certeza transmitida al ladrón revela que, incluso en los últimos instantes de vida, el arrepentimiento genuino es oído por Dios. Es notable que el ladrón no hizo teología, no pasó por bautismo, no demostró obras de justicia. Solo reconoció quién estaba a su lado y clamó por un recuerdo. Y ese recuerdo fue transformado en salvación. La simplicidad del gesto revela la profundidad de la misericordia divina. Una misericordia que trasciende formalidades religiosas y alcanza al más vil pecador en su hora final. El diálogo en la cruz se convirtió no solo en un registro histórico,
sino en un modelo de cómo el arrepentimiento verdadero encuentra respuesta inmediata en el corazón de Dios. No hay demora en el perdón de Cristo, no hay espera cuando hay rendición verdadera. Aquel momento resume el Evangelio en su esencia más pura. Un Salvador que ofrece redención completa incluso en el ocaso de la vida. Lo que parecía ser un fin vergonzoso se transformó en una entrada triunfal para la eternidad. Mientras muchos veían solo a un criminal derrotado, Jesús veía un alma que volvía a casa. La cruz, para aquel hombre, dejó de ser el punto final y se convirtió en la puerta de entrada al paraíso. Pero ¿qué sucedió entre esa promesa y el cumplimiento? ¿Dónde fue su alma en las horas entre su muerte y el encuentro con Cristo en la gloria? La crucifixión era un método de ejecución cruel, planeado no solo para matar, sino para prolongar el dolor y la humillación. A medida que las horas pasaban, el cuerpo del ladrón sentía los efectos devastadores de la asfixia progresiva, de la deshidratación intensa y de los dolores lancinantes que atravesaban cada fibra de su ser. La muerte se acercaba lentamente, no como un enemigo súbito, sino como un visitante cruel que se deleitaba en prolongar su llegada. El tiempo entre la promesa de Cristo y el último suspiro del ladrón fue, sin duda, un periodo de extrema angustia física, pero también de profunda transformación espiritual. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, se nos recuerda que a los hombres está ordenado morir una sola vez, viniendo después de esto el juicio. Pero en ese momento, el ladrón no temía juicio, pues ya había sido alcanzado por la gracia. Mientras los ojos físicos se cerraban, quizás él comenzara a ver con los ojos de la fe. El sonido de la multitud se hacía distante, los dolores aún gritaban, pero había algo diferente ahora. Había sido recordado por el Rey. El alma, al desprenderse del cuerpo, no entra en un vacío sin forma, sino que es conducida a una realidad espiritual donde el tiempo, como lo conocemos, ya no dicta las reglas. En ese umbral entre el mundo físico y el espiritual, el ladrón experimentaba el cumplimiento silencioso de la promesa de Cristo. Su cuerpo permanecía en la cruz, pero su espíritu ya estaba preparado para el encuentro con el Salvador. La muerte, para muchos, está rodeada de temor, incertidumbres y desesperación. Pero para quien escucha la voz del buen pastor, como aquel ladrón oyó, se transforma en una travesía con destino seguro. Los últimos momentos en la cruz, aunque cargados de dolor, también fueron de entrega. No había más argumentos, ni resistencia, solo rendición. El alma, al darse cuenta de que estaba a punto de dejar el envoltorio terrenal, no se debatía en desesperación, sino que confiaba en la palabra que le había sido dada. La fe, aunque nacida en los últimos minutos, se convirtió en suficiente para garantizarle la eternidad. Es posible imaginar que los instantes que separaron su última respiración del mundo físico del encuentro con el paraíso habrían sido llenos de una paz que el mundo no puede dar. Las promesas de Jesús no están condicionadas al tiempo humano. Incluso en la cruz, su palabra se mantiene firme como roca. El ladrón, al escuchar «estarás conmigo», no recibió solo consuelo, sino una garantía eterna. Y esa garantía comienza a cumplirse en el exacto momento en que el alma se desprende de la carne mortal. Este proceso invisible a los ojos humanos es, sin embargo, de importancia eterna. Mientras el cuerpo caía bajo el peso de la muerte, el alma ascendía a la presencia de aquel que había prometido estar con él. Pero la pregunta aún resuena. ¿Qué es exactamente este paraíso que Jesús mencionó? ¿Qué representa en la cosmovisión del Mesías y a dónde fue conducida el alma de aquel hombre en las horas siguientes a su partida? La promesa hecha por Jesús en la cruz lleva un peso de gloria que desafía las limitaciones humanas de tiempo y espacio.
hoy estarás conmigo en el paraíso, no es solo una frase de consuelo, es una llave que abre un portal entre el presente terrenal y la eternidad divina. Para el hombre atado a la madera y al tiempo, el hoy parecía restringido a su sufrimiento, pero para Cristo, el hoy es una realidad eterna, donde lo pasado, lo presente y lo futuro se unen ante el trono de Dios. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, leemos que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta perspectiva celestial redefine el significado de hoy en la boca del Salvador. El uso de esta expresión por Jesús plantea cuestiones profundas sobre la conciencia después de la muerte. Si el hoy de la promesa es literal, entonces el alma del ladrón habría sido conducida inmediatamente a la presencia de Cristo. Sin embargo, hay quienes interpretan que el tiempo celestial no se alinea con el cronológico humano y que el hoy podría señalar a una realidad futura, ya existente para Dios, pero aún fuera de nuestra experiencia lineal. Este misterio nos invita a considerar que para aquel que habita en la eternidad, todos los momentos ya están consumados en su soberanía. El ladrón, al cerrar los ojos al mundo, los abrió a una realidad donde el tiempo ya no dictaba límites. Esta comprensión, lejos de ser mero ejercicio teológico, nos revela el amor de Dios que sobrepasa barreras humanas. La promesa de Jesús no depende de la cronología terrenal, sino de la autoridad. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. De quien la hizo. Cuando Él dice, estarás conmigo, eso no es un deseo, es un decreto. El destino del ladrón ya no estaba en manos de Roma o de la cruz, sino sellado por el propio Señor de la vida. El alma de aquel hombre no vagó en incertidumbres, ni durmió en un limbo espiritual. Fue reclamada por aquel que prometió estar con él. El estar conmigo es el centro de la promesa. Más que el lugar llamado paraíso, la promesa era la presencia de Cristo. El paraíso se define no solo por el ambiente celestial, sino por la compañía del Salvador. Este aspecto es a menudo descuidado, pero fundamental. El ladrón no fue solo llevado a un lugar de descanso, sino al propio Jesús. Y donde está Cristo, allí está la plenitud de la vida. La promesa no era territorial, era relacional. Estar con Jesús es lo que convierte cualquier lugar en un paraíso. Pero, ¿qué es este paraíso? ¿Es el cielo? ¿Es el seno de Abraham? ¿Es un lugar temporal o eterno? ¿Qué revela realmente la Biblia sobre este destino prometido? Al profundizar en este misterio, se hace necesario comprender lo que Jesús quiso decir con paraíso y cómo esta promesa se ajusta al gran plan de la redención. Cuando Jesús mencionó el paraíso al ladrón en la cruz, estaba utilizando un término cargado de significado dentro del imaginario judío y de la revelación divina. La palabra griega utilizada allí, paradeisos,
Originalmente se refiere a un jardín o lugar de delicias, evocando imágenes del Edén, donde Dios caminaba con el hombre antes de la caída. Esta conexión es más que simbólica. Sugiere que, en la mente de Cristo, el paraíso es el retorno a la comunión perfecta con el Padre, algo que se perdió en Génesis capítulo 3 y que ahora, en la cruz, comenzaba a ser restaurado. El ladrón, al escuchar esta promesa, estaba siendo llevado a un lugar que no era solo hermoso, sino profundamente santo. Para los judíos de la época de Jesús, el concepto de paraíso a menudo se confundía con el seno de Abraham, expresión utilizada en Lucas capítulo 16, versículo 22, en la parábola del rico y Lázaro. Se entendía como un lugar de descanso de las almas de los justos que esperaban la resurrección. Sin embargo, cuando Jesús usa este término, lo eleva más allá de la espera. El paraíso se convierte no solo en un lugar intermedio, sino en un ambiente donde su presencia es real e inmediata. La promesa hecha al ladrón apunta a una relación, no solo a un destino geográfico espiritual. Estar con Jesús en el paraíso es ser acogido en la intimidad del cielo. La perspectiva de Cristo sobre el paraíso también se relaciona directamente con su misión redentora. Cuando Él abre el camino al paraíso para un hombre que, momentos antes, estaba perdido, demuestra que la puerta del reino no se abre por mérito, sino por fe. La presencia en el paraíso es resultado directo de la reconciliación con Dios, alcanzada por la cruz. El ladrón no fue transportado a un lugar solo de paz, sino a un espacio de restauración, donde el alma es envuelta por la gloria de aquel que venció el pecado y la muerte. El paraíso, por lo tanto, es más que descanso, es reconexión con la fuente de la vida. Esta visión también resuena en las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 4, describe una experiencia en la que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Esto refuerza la idea de que el paraíso es un lugar real, pero que sobrepasa las capacidades humanas de descripción. Es un espacio de misterio sagrado, reservado para aquellos que han sido alcanzados por la gracia. Si Pablo, con toda su formación, no pudo traducir en palabras lo que vio, eso nos muestra la magnitud de lo que fue prometido al ladrón. Lo que sucedió en la cruz, por lo tanto, no fue solo un acto de compasión aislado, sino la inauguración de una nueva realidad espiritual. La cruz se convirtió en el puente hacia el paraíso, y la promesa hecha por Jesús selló la certeza de que la muerte ya no tenía la última palabra. Para aquel que cree, como el ladrón creyó, el paraíso está más cerca de lo que imaginamos, pues no depende de circunstancias, sino de la palabra viva del Hijo de Dios. La cuestión ahora no es solo dónde está el paraíso, sino qué sucede con el alma en el momento en que deja el cuerpo. El siguiente paso es comprender cómo ocurre esta separación y a dónde va realmente cada parte del ser humano después de la muerte. La muerte, a los ojos humanos, parece el fin de todas las cosas, pero a la luz de la Escritura es una separación y no una extinción. El ser humano, según la revelación bíblica, está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, como afirma 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. En el instante de la muerte, estas tres dimensiones no dejan de existir, sino que se separan en su función y destino. El cuerpo regresa al polvo, como se dijo a Adán en Génesis capítulo 3, versículo 19. Ya el alma y el espíritu continúan en su viaje, ahora libres del peso de la carne. Esta separación es visible en la propia muerte de Jesús.
En Lucas capítulo 23, versículo 46, Él entrega el Espíritu al Padre, dejando claro que incluso en la muerte hay conciencia, intención y dirección. El ladrón al lado de Él pasó por un proceso similar. Su cuerpo permaneció colgado en la cruz, probablemente siendo recogido al atardecer, según la costumbre judía de no dejar cuerpos expuestos durante el sábado. Pero su alma y espíritu ya habían sido acogidos por aquel que prometió: estarás conmigo. Es importante entender que el alma representa la sede de las emociones, de la voluntad, de la conciencia individual, mientras que el espíritu es la chispa que nos conecta directamente con Dios. Cuando ocurre la muerte, esa chispa regresa al Creador, como afirma Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. El alma, por su parte, sigue hacia el destino determinado por su condición ante Dios, o descanso en la presencia divina o alejamiento de Él. En el caso del ladrón arrepentido, su alma no experimentó confusión o oscuridad, sino la paz de estar con el Salvador. Esta verdad nos lleva a una profunda reflexión. El ser humano no es extinguido por la muerte, sino que atraviesa una transición. Hay continuidad de la existencia, de la conciencia y de la identidad. El ladrón, al cruzar este umbral, no perdió su esencia, ni fue diluido en una existencia abstracta. Él fue recordado, reconocido, acogido. Su alma, que antes cargaba el peso de la culpa, ahora se encontraba libre, no solo del cuerpo corruptible, sino de la condenación eterna. Esta es la grandeza de la promesa de Jesús. Actúa inmediatamente en el espíritu, rescata el alma y un día restaurará el cuerpo. Esta separación, sin embargo, no es definitiva en todas sus partes. La Biblia anuncia que habrá una resurrección del cuerpo, que será glorificado para aquellos que están en Cristo. El ladrón que murió en esa cruz algún día se levantará con un cuerpo incorruptible, como describe 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Pero hasta que llegue ese día, su alma y espíritu disfrutan de la presencia de Dios, como señal de que la promesa de Jesús no es simbólica, sino real, eficaz y eterna. Aún así, muchos cuestionan si el alma realmente permanece consciente en ese estado. ¿Acaso duerme hasta la resurrección? ¿O hay plena percepción ya en el instante de la muerte? La idea del sueño del alma ha sido debatida a lo largo de los siglos, sostenida por algunas interpretaciones que ven en la metáfora del sueño una referencia literal al estado inconsciente después de la muerte. En Juan, capítulo 11, versículo 11, por ejemplo, Jesús dice que Lázaro duerme y que Él irá a despertarlo. Sin embargo, el propio texto continúa explicando que Jesús hablaba de la muerte de Lázaro y que los discípulos no entendieron. Esto muestra que el sueño frecuentemente se usa como figura retórica para Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-acrobat. la muerte del cuerpo, y no necesariamente como un estado de inconsciencia del alma. La Escritura presenta diversas evidencias de conciencia después de la muerte. En el relato de Lucas, capítulo 16, el rico y Lázaro son plenamente conscientes en sus destinos tras la muerte. Lázaro es consolado en el seno de Abraham. Mientras el rico experimenta tormento, ambos con plena percepción de sí mismos y del otro. Este texto, aunque sea parábola, no presenta ningún indicio de que sus descripciones sean meramente simbólicas o inverosímiles. Por el contrario, Jesús utiliza esta narrativa para enseñar verdades profundas sobre lo que sucede después de la muerte,
incluyendo la responsabilidad moral y la imposibilidad de cambio de destino después de la muerte. Además, cuando Jesús declara que el ladrón estaría con él en el paraíso hoy, la lectura natural del texto implica inmediatez y conciencia. El consuelo de estar con Cristo no tendría sentido si no hubiera percepción de esa presencia. Pablo también afirma en Filipenses capítulo 1, versículo 23, que partir y estar con Cristo es mucho mejor, revelando la expectativa de una experiencia consciente y gloriosa con el Señor después de la muerte. La esperanza del creyente no está en un sueño inconsciente, sino en un encuentro vívido con el Salvador, el concepto del sueño del alma. Por lo tanto, aunque cargado de intenciones sinceras por parte de sus defensores, se enfrenta a múltiples pasajes que afirman la continuidad de la conciencia después de la muerte. Hay efectivamente un sueño del cuerpo que aguarda la resurrección. Hay un descanso de las obras, como se describe en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, pero no hay indicios de anulación de la identidad o de la percepción del alma. El ladrón no fue solo dormido, fue conducido a la compañía viva de Jesús, el Cordero de Dios. La creencia en el sueño del alma, aunque tenga sus adeptos, no encuentra pleno respaldo en el conjunto de las Escrituras. La narrativa del ladrón en la cruz, en especial, es una de las pruebas más bellas de que hay vida después de la muerte. No solo existencia, sino vida consciente, vida con Cristo. Aún queda explorar más a fondo lo que ocurre en esta conciencia. ¿Qué hacen las almas mientras esperan la resurrección? ¿Qué revela realmente la Biblia sobre esta realidad invisible, pero tan presente en la esperanza cristiana? La conciencia del alma, después de la muerte, es uno de los puntos más intrigantes de la teología bíblica, y el testimonio de las Escrituras apunta de manera clara hacia una continuidad de percepción, identidad y experiencia. Uno de los ejemplos más impactantes se encuentra en la transfiguración de Jesús, narrada en Mateo capítulo 17, versículo 3, cuando Moisés y Elías aparecen y conversan con él. Ambos ya habían partido hace siglos, pero allí estaban, reconocibles, lúcidos y plenamente conscientes. Esto muestra que la muerte del cuerpo no anula la identidad del alma ni la capacidad de comunicación en el plano espiritual. Esta realidad también se manifiesta en las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, cuando describe las almas de los mártires bajo el altar clamando a Dios por justicia. Ellos no están durmiendo, ni tampoco en estado inconsciente. Ellos recuerdan lo que les sucedió, reconocen su condición y aún expresan emociones y deseos ante el trono. Esto prueba que la muerte no borra la memoria ni disuelve la personalidad. El ladrón en la cruz, por lo tanto, al ser recibido por Cristo, no fue diluido en una existencia vaga, sino que permaneció quien era, ahora redimido y en plena conciencia de su nueva realidad. Es significativo que la esperanza cristiana no sea de anulación, sino de continuación glorificada. El propio Pablo, al escribir en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, declara el deseo de partir y estar con el Señor, evidenciando no solo presencia, sino plena vivencia en compañía del Salvador. No se trata de una existencia inconsciente o suspendida, sino de una experiencia real, donde el alma continúa disfrutando de la comunión con Dios. La conciencia después de la muerte, por lo tanto, es más que posible. Ella es prometida y ansiada por los que pertenecen a Cristo. El ladrón en la cruz representa a todos los que, incluso al final de sus fuerzas, se rinden a la gracia. La respuesta que recibió no fue un simple alivio del sufrimiento, sino una promesa de vida consciente, en plena comunión con el Mesías. La eternidad, para los salvos, comienza ya en el momento de la muerte,
cuando son conducidos a la presencia de Dios. El dolor cede lugar a la gloria y la angustia es sustituida por paz. Esta transición, aunque misteriosa a nuestros ojos, es una realidad clara y reiterada por toda la revelación bíblica. Por lo tanto, la narrativa bíblica desmonta la idea de que el alma entra en estado de suspensión. Ella sigue viva, lúcida y esperanzada. El ladrón, que antes conoció el dolor, el arrepentimiento y la gracia, ahora experimenta el gozo eterno de estar con el Rey. Su historia continúa, no como recuerdo, sino como testimonio vivo de que la muerte es solo una puerta. Y del otro lado, hay plena conciencia de que se está, al fin, en casa. El próximo paso, para entender mejor esta realidad, es sumergirse en las creencias judías de la época de Jesús, para comprender cuánto su promesa fue radical y liberadora. En el tiempo de Jesús, la comprensión judía sobre la vida después de la muerte era diversa y, en ciertos aspectos, aún en desarrollo. La mayor parte de las creencias estaba anclada en tradiciones del Antiguo Testamento que mencionaban el Sheol como el lugar de los muertos, un dominio sombrío e indistinto donde tanto justos como impíos permanecían después de la muerte. No era necesariamente un lugar de castigo, pero tampoco de recompensa. Salmos capítulo 88, versículo 3. Por ejemplo, describe el Sheol como una realidad temida, donde la separación de Dios era sentida de manera profunda. Era, por lo tanto, un destino donde la conciencia existía, pero sin la luz de la presencia divina. Sin embargo, había corrientes dentro del judaísmo que ofrecían visiones más detalladas y esperanzadoras. Los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección de los muertos y en una recompensa futura para los justos. Los saduceos, en cambio, rechazaban esta idea, negando tanto la resurrección como la existencia de ángeles y espíritus, como se ve en Hechos capítulo 23, versículo 8. Este contraste interno entre las principales corrientes teológicas judías evidencia cómo el concepto de paraíso, juicio y vida después de la muerte aún era materia de debate entre los propios maestros de la ley. Jesús, al afirmar con autoridad el destino del ladrón arrepentido, no solo ofreció consuelo, sino que también confrontó estas visiones fragmentadas con una verdad clara y redentora. La promesa de Jesús al ladrón fue revolucionaria porque rompió con la idea de que la justicia post-morte solo podría ser alcanzada a través de obras o linaje. Ella declaró que un hombre, incluso sin méritos, podría, por la fe, entrar inmediatamente en la presencia de Dios. Esto era inédito. Ningún rabino había prometido entrada directa al paraíso a alguien fuera de los méritos de la Torá. Jesús no solo prometió el paraíso, Él garantizó su compañía. Eso lo cambiaba todo. La esperanza que antes era vaga y distante se convirtió en real y accesible, incluso en las últimas horas de la vida. Este cambio de paradigma marcó profundamente a los primeros cristianos, quienes pasaron a ver la muerte no como el fin, sino como el inicio de una nueva jornada. La expectativa judía fue ampliada y redirigida por la resurrección de Cristo, que se convirtió en la garantía. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms.
This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. De que la promesa hecha al ladrón era más que palabras piadosas. Era una declaración divina con poder eterno. Lo que antes era temor del Sheol, ahora se convertía en esperanza en el paraíso. Esta nueva visión sobre el destino del alma transformó la manera en que la comunidad cristiana enfrentaba la muerte y hablaba de ella. El ladrón, en este contexto, se convirtió en símbolo de la transición entre la antigua alianza y la nueva. Su historia es el nexo entre las expectativas fragmentadas del judaísmo y la revelación completa del Evangelio. Lo que oyó de la boca de Jesús no fue solo para él, sino para todos aquellos que, como él, reconocen su miseria y se lanzan a la misericordia de Dios. El alma de aquel hombre encontró descanso donde la religión decía ser imposible. Y esta revolución en la comprensión del destino eterno aún resuena en nuestros días, invitándonos a mirar más allá de los sistemas y a ver el rostro de Cristo como la verdadera puerta del paraíso. La cuestión sobre el momento exacto en que se cumplió la promesa hecha al ladrón es un punto que despierta tanto curiosidad como profunda admiración. Al decir, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús usó un lenguaje que parece sugerir una acción inmediata. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿cuándo exactamente sucedió esto? El cuerpo del ladrón permaneció en la cruz, mientras que el cuerpo de Jesús fue sepultado. Pero el alma de aquel hombre, según la promesa, fue directamente a la presencia del Salvador. El cumplimiento de esta promesa se apoya en la veracidad de las palabras del propio Cristo, el mismo que, en Juan capítulo 14, versículo 3, prometió: «Voy a prepararos lugar, para que donde yo esté, estéis vosotros también». La promesa se cumplió no por algún mérito del ladrón, sino por la autoridad de aquel que la hizo. Cuando Jesús expiró y entregó su espíritu al Padre, Él entró en una realidad espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. El ladrón, poco tiempo después, tuvo su alma liberada del cuerpo mortal y conducida a ese mismo dominio. El lenguaje de hoy necesita ser entendido a la luz de la eternidad divina. Para el cielo, el hoy de Dios no está atado a las horas humanas, sino que representa un instante eterno de comunión restaurada. Este cumplimiento inmediato también es sostenido por la teología paulina. En Filipenses capítulo 1, versículo 23, Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, evidenciando que no hay intervalo vacío entre la muerte y la presencia con el Señor. Esta comprensión confirma que el ladrón, al exhalar su último suspiro, fue inmediatamente acogido en la presencia del Rey. Lo que para los ojos humanos era solo muerte, para el cielo fue recepción de un alma salvada por la fe. Lo que el mundo vio como fracaso, Dios celebró como redención. Aún más impactante es darse cuenta de que Jesús, incluso en su propia agonía, dedicó atención a un hombre que socialmente era despreciable. La promesa fue hecha en el límite de la existencia terrenal, y aún así fue cumplida con exactitud. Esto revela que la palabra de Cristo no está limitada por condiciones externas o por circunstancias adversas. El paraíso fue abierto para un hombre sin pasado de justicia, pero con un presente de fe. La eternidad comenzó para él en el instante en que creyó, mostrando que Dios no retrasa sus promesas, incluso cuando todo parece derrumbarse.
El momento del cumplimiento de la promesa es un hito de esperanza para todos nosotros. Enseña que, al cerrar los ojos a este mundo, los hijos de Dios no entran en un vacío espiritual, sino que son acogidos por el amor eterno del Padre. El ladrón, que fue crucificado por sus crímenes, ahora vive en la gloria por causa de una promesa. Esto cambia nuestra perspectiva de la muerte y nos invita a considerar cuánto confiamos en la palabra de Cristo. Su alma encontró su destino final en ese hoy eterno. Pero, ¿cómo se encuentran el tiempo humano y el tiempo divino en esta realidad? Esta es la próxima pregunta que la historia nos lleva a explorar. La expresión «hoy estarás conmigo en el paraíso» lleva, además de la promesa en sí, una complejidad que desafía nuestra comprensión sobre el tiempo. El tiempo humano es lineal, cronológico, marcado por segundos, minutos, días y años. Vivimos de manera progresiva, atados a la cuenta ininterrumpida del reloj. Sin embargo, Dios no está limitado por ese mismo flujo temporal. Él opera en un eterno ahora, donde pasado, presente y futuro coexisten bajo su soberanía. En Salmos capítulo 90, versículo 4, está escrito que 1000 años a tus ojos son como el día de ayer que pasó y como la vigilia de la noche. Esto nos ayuda a entender que el hoy de Jesús en la cruz lleva un peso que va más allá de la experiencia terrenal. En la eternidad, las categorías temporales no poseen la misma rigidez. Cuando Jesús habla de hoy, puede estar refiriéndose a un momento que, en nuestra línea de tiempo, aún parece futuro, pero que, en la realidad celestial, ya está consumado. El ladrón, al escuchar esta palabra, fue insertado en una nueva dimensión donde el tiempo dejó de ser un limitador. Para él, el hoy fue el instante de la transición, el momento en que la promesa divina cruzó el límite de la carne y lo condujo a la presencia gloriosa del Señor. Y esto no ocurre por una suspensión de la realidad, sino por una transformación profunda en la manera en que se vive esa realidad. Jesús, como Hijo de Dios, habla con autoridad eterna. Él no especula, Él decreta. Cuando promete el hoy, no está solo confortando, sino revelando que la obra de la salvación es eficaz e inmediata. La eternidad invade el tiempo en la cruz. El cielo toca la tierra y lo improbable se vuelve posible. El hoy de Cristo es el hoy de la fe, el hoy de la salvación, como también se describe en Hebreos capítulo 4, versículo 7. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una invitación continua a la rendición inmediata, una urgencia espiritual que no puede ser postergada. Esta comprensión también nos desafía a ver nuestro viaje desde una perspectiva eterna. El tiempo de Dios no nos aprisiona, nos libera. Al vivir con la conciencia de que nuestro tiempo es breve, pero la eternidad es real, somos llevados a valorar cada instante como una oportunidad de alinearnos con la voluntad divina. El ladrón, en pocos minutos, recorrió un camino que muchos no experimentan en toda la vida. Él transitó de la perdición a la presencia de Dios porque creyó, y su hoy se convirtió en eterno. Comprender esta diferencia entre el tiempo humano y el tiempo divino no solo nos ayuda a entender la promesa hecha en la cruz, sino que también fortalece nuestra esperanza. Cuando el Señor habla, sus palabras se cumplen sin demora. El ladrón creyó en una promesa que parecía imposible ante el dolor, pero encontró en el hoy de Dios el comienzo de una eternidad con Cristo. Esta realidad nos lleva a la próxima pregunta inevitable. ¿Qué sucede con el espíritu humano en ese momento? ¿Realmente vuelve inmediatamente a Dios? La muerte marca el instante en que el cuerpo humano deja de funcionar, pero para el espíritu representa el retorno a su origen.
Desde los primordios, la Escritura afirma que Dios es el donador del Espíritu. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, está escrito que el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta declaración no es simbólica, sino profundamente literal y espiritual. Cuando la vida termina, el espíritu humano, la chispa de la divinidad en nosotros, es recogido por Dios. En el caso del ladrón, esta realidad se cumplió con la promesa de Jesús. Él no vagaría perdido, sino que retornaría, guiado por Cristo, a la presencia del Creador. La distinción entre alma y espíritu es importante aquí. Mientras que el alma representa nuestra identidad, emociones y conciencia, el espíritu es el aliento divino, la conexión directa con el Padre. La muerte separa cuerpo, alma y espíritu, pero cada parte sigue su destino determinado. El cuerpo vuelve al polvo, el alma encuentra descanso o juicio, y el espíritu inmediatamente retorna a la presencia de Dios. Esta verdad no depende de la justicia del hombre, sino del decreto de Dios. Para el ladrón no fue diferente. Al entregar su último suspiro, fue acompañado por Cristo hasta el lugar donde el Espíritu es recogido. El retorno del Espíritu a Dios, sin embargo, no es sinónimo de salvación automática. La diferencia radica en cómo ocurre este retorno, con reconciliación o con separación. El ladrón, al ser perdonado por Jesús, tuvo su espíritu recogido como hijo restaurado, no como reo condenado. Este es el gran diferencial del Evangelio. La salvación no se basa en la condición física del final de la vida, sino en la condición espiritual de arrepentimiento y fe. El espíritu, al volver a Dios, lleva las marcas del destino eterno del alma que lo acompañó. Pablo refuerza esta idea en Hebreos capítulo 12, versículo 23, al hablar de los espíritus de los justos perfeccionados. Esto muestra que hay conciencia y transformación incluso después de que el espíritu sea recogido. No es un retorno frío o indiferente, sino un encuentro con el Creador. El ladrón de la cruz, que antes vivía al margen de la sociedad, ahora se encontraba en la presencia de aquel que lo creó, no para ser juzgado, sino para ser acogido. Esta transición, aunque invisible a los ojos humanos, fue testificada por todo el cielo. Esta perspectiva nos lleva a comprender que la muerte no interrumpe el viaje del ser humano, lo transforma. El espíritu, al dejar el cuerpo, no se pierde, sino que es conducido de regreso a su origen. El ladrón, que pasó la vida huyendo de la ley de los hombres, encontró redención al entregarse a la justicia divina. Su espíritu, restaurado por la fe en Cristo, no enfrentó tinieblas ni confusión, sino que fue recibido con honor por aquel que prometió nunca rechazar a los que se acercan a él. Esta certeza nos abre el camino para explorar cómo los apóstoles entendieron y enseñaron esta realidad en las iglesias del primer siglo. Las cartas apostólicas ofrecen un rico panorama sobre la comprensión de la muerte y la eternidad a la luz de la obra redentora de Cristo. Cuando Pablo escribe sobre la esperanza de los creyentes, frecuentemente apunta hacia la certeza de una vida inmediata con el Señor después de la muerte. En 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6 a 8, afirma que habitar en el cuerpo es estar ausente del Señor y que prefería partir y estar con el Señor. Esta declaración refleja directamente la promesa hecha al ladrón en la cruz, validando que su experiencia no fue aislada, sino el patrón para todos los que mueren en Cristo. Además de Pablo, Pedro también aborda la realidad de la muerte con convicción y esperanza. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, habla de una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita, reservada en los cielos. Esta herencia, según los apóstoles, no está distante o inalcanzable, sino preparada para ser recibida en el tiempo de Dios. La experiencia del ladrón, por lo tanto,
encaja perfectamente en este escenario de bendición celestial esperando a los redimidos. No hay contradicción entre lo que Jesús prometió y lo que los apóstoles enseñaron. Por el contrario, hay armonía y confirmación. La enseñanza apostólica también enfatiza que esta nueva vida no depende de méritos humanos. En Tito capítulo 3, versículo 5, Pablo declara que hemos sido salvados no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Esto coloca al ladrón como un ejemplo perfecto de esta verdad. No tuvo tiempo para demostrar frutos, obras o servicio. Tuvo solo un momento de fe sincera. Y eso fue suficiente. Los apóstoles refuerzan que la salvación es por gracia, mediante la fe, y no por obras. Lo que sucedió con aquel hombre en la cruz confirma vívidamente todo lo que más tarde sería doctrinado en las iglesias. Otro punto relevante es la perspectiva de glorificación futura. Aun cuando el espíritu y el alma están con el Señor, los apóstoles enseñaban que el cuerpo será transformado en la resurrección. Esto significa que el ladrón está en el paraíso en su dimensión espiritual, pero también aguarda el día en que recibirá un cuerpo glorificado, conforme se describe en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52. Esta visión completa de la redención, espíritu, alma y cuerpo, revela la profundidad del plan divino que comenzó a cumplirse aún en la cruz. Las cartas apostólicas, por lo tanto, no solo validan la experiencia del ladrón, sino que la explican en sus detalles espirituales y eternos. Lo que ocurrió ese día no fue una excepción, sino un modelo. El ladrón se convirtió en el primer fruto de una nueva promesa, la de que la muerte ya no tiene dominio sobre los que pertenecen a Cristo. La cruz no fue el fin de su historia, sino el inicio de su eternidad. Y esa eternidad, ya iniciada, aguarda ahora el desenlace final. El día en que todos los salvos, juntos, verán con sus propios ojos al Cordero glorificado. La cruz, símbolo de dolor y vergüenza para el mundo romano, se convirtió en el escenario de una de las más poderosas manifestaciones de esperanza para toda la humanidad. Allí, entre gemidos, sangre y burlas, nació la certeza de que ningún momento es tarde para encontrar redención. El clamor del ladrón no fue sofisticado ni teológicamente refinado. Fue un grito desesperado por misericordia, una petición humilde por recuerdo. Él no pidió ser salvado, sino solo ser recordado. Y eso fue suficiente para tocar el corazón del Salvador. En Romanos capítulo 10, versículo 13, Pablo afirma que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta verdad fue encarnada en esa escena dramática donde un hombre al borde del abismo encontró un nuevo destino. El clamor del ladrón nos confronta con la realidad de la agonía humana ante la muerte. Él ya no tenía futuro en este mundo, ni dignidad, ni posibilidades. Su cuerpo era consumido lentamente por el dolor, pero su alma aún era capaz de desear algo más. Es en este punto que el misterio de la fe se manifiesta. Incluso cuando todo parece perdido, el alma aún puede volverse hacia Dios. Esto es gracia. Esto es evangelio. La cruz de Cristo, puesta al lado de la cruz del ladrón, se convirtió en el altar donde lo improbable se volvió posible. El cielo se abrió sobre un condenado porque su corazón se abrió al Rey crucificado. Es profundamente significativo que Jesús, incluso en su propia agonía, haya escuchado aquel clamor. El dolor del Salvador no le impidió atender el dolor de otro. Él no estaba simplemente salvando al mundo entero, estaba salvando a un hombre específico. Esta atención individual, este cuidado personal, revela un Dios que no solo ve a la multitud, sino que también percibe al individuo. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably.
Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats, just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. En Isaías capítulo 42, versículo 3, está escrito que no quebrará la caña ya magullada, ni apagará el pábilo que humea. El ladrón era esa caña casi quebrada, ese pábilo casi extinto, pero fue restaurado por la compasión divina. La esperanza que nació allí no se limitó a esa oscura tarde en Jerusalén. Ella resuena hasta hoy, alcanzando a cada persona que, incluso en sus últimos instantes, decide clamar por misericordia. No hay profundidad de pecado que la gracia no pueda alcanzar, ni miseria humana que el amor de Cristo no pueda redimir. El ladrón nos recuerda que incluso al final hay espacio para empezar de nuevo, no en esta vida, sino en la eternidad. Su clamor fue su confesión de fe, y su respuesta fue la más bella promesa ya hecha a un pecador: estarás conmigo. La cruz del ladrón no solo fue un instrumento de muerte, sino el medio por el cual fue conducido a la vida. La agonía de ese momento fue real, pero no fue la última palabra. La esperanza brilló entre las espinas y el clamor del arrepentido encontró respuesta en el corazón del Redentor. Esta escena nos lleva a reflexionar sobre algo aún más profundo. Si el ladrón fue salvado allí, ¿también fue juzgado allí? ¿O aún hay un juicio futuro reservado para él? La respuesta a esta pregunta nos conduce al siguiente paso de esta jornada espiritual. La Biblia es clara al afirmar que a los hombres les está ordenado morir una sola vez y después de esto el juicio. Según Hebreos capítulo 9, versículo 27. Esta declaración establece que el juicio es una realidad ineludible y todo ser humano comparecerá ante Dios para rendir cuentas de su vida. Sin embargo, la cuestión sobre el ladrón en la cruz nos lleva a considerar una matiz importante. ¿Ya fue juzgado en la cruz o aún enfrentará el juicio final? La respuesta bíblica señala una distinción entre el juicio de los salvos y el de los perdidos. El ladrón arrepentido, al confesar su fe en Jesús, pasó por el único juicio que importa para la salvación, el juicio de la cruz. Allí, en un acto de rendición, reconoció su culpa y confió en el único que podría absolverlo. En Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús afirma: El que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El ladrón, por lo tanto, fue justificado allí mismo. Su sentencia de condena fue cancelada y entró en la vida eterna antes de que su cuerpo fuera retirado de la cruz. Esto no significa, sin embargo, que el ladrón esté exento de comparecer ante Cristo. La Escritura habla de un tribunal para los salvos, el tribunal de Cristo, donde las obras de cada uno serán evaluadas, no para condenación, sino para recompensa. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, Pablo escribe: Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. El ladrón comparecerá, sí, pero no como reo, sino como redimido. Su juicio ya fue decidido en la cruz, pero sus obras, o incluso el acto de fe final, serán reconocidas como expresión de su fe viva. Es fascinante darse cuenta de que aún con tan poco tiempo, el ladrón dejó un legado eterno. Su testimonio, registrado por Lucas, ha inspirado millones de corazones a lo largo de la historia, y en el tribunal de Cristo, esto seguramente será contado como el fruto de su fe. No tuvo tiempo para evangelizar o servir, pero su breve momento de fe en la cruz se convirtió en una predicación eterna. Esto demuestra que el juicio para los salvos no es una amenaza, sino un reconocimiento. Es el momento en que el rey honra a aquellos que confiaron en su promesa. Por lo tanto, el ladrón fue juzgado, sí,
pero fue juzgado en la cruz, donde la justicia de Dios y la misericordia se encontraron. Su condenación fue llevada por Jesús y su culpa fue borrada por la gracia. Lo que queda ahora es la gloria, y al pensar en esta gloria, somos llevados a imaginar lo que pasó entre ese último suspiro en la cruz y la entrada triunfal en la eternidad. ¿Qué sucedió con su alma en ese intervalo sagrado? Es lo que exploramos en el desenlace de esta jornada. El alma del ladrón. Así que dejó el cuerpo, inició una jornada que los ojos humanos jamás pudieron contemplar. No hay descripción bíblica exacta de lo que él vio o sintió en ese instante, pero el silencio que envuelve este intervalo entre la cruz y el paraíso está cargado de significado espiritual. Es un silencio que habla, un silencio que acoge el alma herida y la conduce por los corredores de la eternidad hasta los brazos de Cristo. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, leemos que el Cordero los apacentará y los guiará a las fuentes de las aguas de la vida. Esta promesa, que se cumple para todos los salvos, también involucró a ese hombre redimido en la cruz. El trayecto del alma entre la muerte y el paraíso no es solitario. La promesa de Jesús fue: estarás conmigo. Eso implica compañía, presencia, comunión. No hay soledad en la muerte para los que están en Cristo. La jornada del ladrón fue marcada por la certeza de que aquel que murió a su lado en la cruz ahora lo conducía personalmente hacia la gloria. Si ángeles lo acompañaron, como ocurrió con Lázaro en la parábola de Lucas capítulo 16, versículo 22, no lo sabemos, pero sabemos que el propio Cristo garantizó su compañía. Eso es todo lo que importa. Este momento entre la muerte y la gloria puede parecer un misterio, pero es, en realidad, la materialización de la esperanza cristiana. El alma, libre del cuerpo, no vaga, no espera en tormento, no entra en un estado indefinido. Ella es acogida. La jornada es directa, segura y conducida por el propio Redentor. El ladrón, que pasó la vida entre sombras, ahora camina en dirección a la luz. El silencio que la Biblia guarda sobre esos detalles no es ausencia de verdad, sino reverencia ante un misterio que aún será plenamente revelado en la eternidad. La historia del ladrón termina para nosotros en el Evangelio, pero continúa en la eternidad. Él vive, está consciente, espera la resurrección de su cuerpo glorificado y hasta ahí disfruta de la compañía del Salvador. El intervalo entre la cruz y el paraíso no es un espacio de miedo o duda, sino de cumplimiento. Todo lo que Jesús prometió se cumple, hasta el último detalle. Él no solo prometió estar con aquel hombre, Él lo llevó hasta donde palabras humanas no pueden describir. Y en ese recorrido silencioso, la fe se convirtió en visión. Esta jornada del alma entre la cruz y la gloria no es exclusiva del ladrón. Ella está accesible a todos los que, como él, reconocen su necesidad, se arrepienten sinceramente y depositan su fe en Cristo. La historia de este hombre no es solo un relato de conversión tardía, sino una invitación viva, un recordatorio de que nunca es tarde para encontrar la eternidad y de que, incluso al final, hay un camino que conduce directamente al inicio de una vida que jamás tendrá fin. Historias como esta no fueron registradas solo para informar, sino para tocar el corazón y despertar reflexiones que atraviesan generaciones. Si esta promesa hecha en la cruz habló contigo, deja en los comentarios lo que más llamó tu atención o cómo esta historia dialoga con tu propia caminata. Comparte este video con alguien que necesita esperanza hoy. Y si aún no eres parte del canal, inscríbete para seguir explorando narrativas bíblicas que fortalecen la fe, iluminan el alma y nos recuerdan que la gracia aún alcanza incluso en los últimos instantes. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify.
They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Humanity